Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. En Beijing, esta madrugada, fue inaugurada la histórica cumbre entre China y América Latina, que tuvo por primera vez la presencia de 3 presidentes de nuestro continente. Petro de Colombia, Lula de Brasil y Boric de Chile, los 3 de izquierda girando su estrategia comercial hacia la ruta de la seda. La cumbre la inauguró el presidente chino Xi Jinping, quien le envió mensaje allí, ante América Latina, a Estados Unidos. Estaba Pedro, pero era un mensaje para Juan, y a los países de América Latina a los que invitó a defender su soberanía e independencia y a buscar mejores estrategias económicas. Y les dijo que tienen que mantenerse unidos para superar las tensiones por bloqueos y los aranceles que impuso Estados Unidos. No mencionó claro al presidente Trump, pero era el destinatario. El presidente chino en su discurso dijo que el año pasado el volumen comercial entre China y América Latina superó por primera vez los 500.000 millones de dólares. Y China tiene plata y tiene toda la estrategia para construir aquí carreteras, obras públicas, puertos, vías, infraestructura, que es de lo que se trata todo este acercamiento comercial. El presidente Petro pronunció un discurso esta mañana improvisando, diciendo que en condición de presidente, y lo es pro tempore, de la CELAC, habló de diálogo entre civilizaciones, de la necesidad de que los países del continente hablen de tú a tú con las potencias, habló de crisis climática y de la migración. Más temprano, el presidente Petro había confirmado el objetivo, que es firmar mañana miércoles el memorando de intención para que Colombia formalmente se integre a la ruta de la seda, es decir, la estrategia económica de China, entre otras cosas que tienen un interés particular en recursos naturales de Colombia, en minerales raros, una estrategia comercial que significará acercamientos de lado y lado y lejanías, porque acercarnos a China también, por supuesto, tiene el objetivo de alejarnos, de dejar de depender de Estados Unidos. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Ya les vamos a hablar de este encuentro. Puede usted ver las imágenes en el canal de YouTube y en Ditu, la plataforma de Caracol Televisión. Mientras el presidente Petro está allí hoy en China, hoy el gobierno comienza aquí en Bogotá la gran batalla política ante el Senado con la altísima probabilidad de que pase su consulta popular, que se la van a aprobar en el Senado porque el gobierno se ha movido y ya tiene los votos, entre otras cosas, a punta de nombramientos, un poquito de mermelada y un poquito de seducción política en forma de burocracia. El gobierno tiene los votos, tiene el pacto histórico, que son 20, tiene los señores de las FARC, los de Comunes, que son 5, tiene los verdes, que son 6, tiene En Marcha, que son 3 votos, es decir, asegurados ya 34. La gran noticia es que la mayoría se armará sobre la condición de simple, la mayoría simple de los 105 congresistas que tiene el Senado. Para votar no en la plenaria, la oposición tiene solamente 13 del Centro Democrático, 11 de Cambio Radical y los 15 del Partido Conservador, que suman 39. Por eso es que van a definir la consulta popular los 13 senadores liberales y los 10 de la U, que han sido el motivo de los nombramientos de las últimas horas. La nueva ministra de Comercio es del Partido Liberal, salió del Congreso de Colombia. También nombraron en esta repartición de puestos a Lina Franco como presidenta de la Agencia Nacional de Minería, a Catherine Rojas en el Fondo de Adaptación, a Karen Sohut, que es la viceministra de Energía, y nombraron a Augusto Campo como secretario jurídico de la presidencia. Todos nombramientos que tienen que ver con mermelada y con la consulta popular. Tal y como están las cosas, es muy probable que el gobierno tenga en este momento los votos para sacar adelante la reforma, la consulta popular. Garantizado que el Senado va a apoyar, vendrá luego la batalla de las fechas, para que se note lo menos probable, porque la estrategia tiene que ver con las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2026. Mayoría simple quiere decir que no se tendrá en cuenta la composición del Senado, sino los asistentes a la sesión de hoy o mañana, cuando se vote la consulta popular. La discusión comenzará dentro de pocas horas, será un muy interesante pulso, porque la oposición va a perder y el gobierno va a ganar, que no significa
que se vaya a aprobar la consulta popular, para la cual necesita casi 14 millones de votos. Una cosa es a punta de votos, a punta de mermelada, conseguir la mayoría en el Senado, y otras conseguir la mayoría para sacar adelante esa consulta popular. El presidente Petro fue elegido con 11 millones largos de votos. Aquí necesitará demostrar que ha crecido su caudal electoral. A propósito de reformas del gobierno, el Ministerio de Trabajo publicó el decreto que reglamenta la reforma pensional. Estamos a un mes largo de que entre en vigencia esta reforma si no se cae en la Corte Constitucional, y podría caerse ahora por el ingrediente de la corrupción de Iván Name y de Calle. Este decreto del que les hablo tiene 100 páginas, habla de cambios en las pensiones para vejez, la invalidez o pensiones heredadas por muerte. Por ejemplo, el pago del subsidio a los más viejos dependerá de que haya plata del gobierno para pagarlo. Dice que los afiliados recibiríamos un extracto unificado de pensión, así exista un ahorro en Colpensiones y el resto en un fondo privado, es decir, habrá unidad de extractos, y el decreto confirma que se va a usar el sistema informático de Asofondos para unificar la información pensional de los millones de colombianos que aspiramos algún día a pensionarnos. Finalmente, el decreto le entrega a Prosperidad Social la responsabilidad de hacer el listado de quiénes serán quienes reciban el subsidio pensional, los más viejos, que va a pagar Colpensiones a partir de la mitad de este año. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Tenemos noticias esta mañana alrededor del juicio al expresidente Álvaro Uribe, de la historia de la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia, que radicó un documento en el que explica su desacuerdo con la medida de aseguramiento de los expresidentes de Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle. Y les contaré, para quienes conducen en Bogotá, de las multas desde el lunes de la semana entrante. Empezarán los cobros electrónicos, es decir, fotomultas a vehículos particulares que no respeten el carril preferencial del sistema integrado de transporte, es decir, quien se meta por el corredor de los buses de Transmilenio, una multa alta que será de más de 600.000 pesos, para darle un poquito de orden seguramente a la ciudad, pero también cambiando las costumbres, porque ese carril, el carril de la derecha, lo suelen utilizar carros y motos particulares. Han sido horas las últimas intensas en protestas en Colombia. En Bogotá fueron beneficiarios del programa Jóvenes en Pos, que protestaron ante el Ministerio de Equidad. Responde el ministerio, Esther el de Francia Márquez, que efectivamente hay retrasos. Protestas que se centraron en el centro de Bogotá. Protestas de diferentes tamaños. La otra protesta fue en el Valle del Cauca. Vandalizaron las sedes de la Universidad del Valle para rechazar el homicidio de Sirley Vanessa López, que fue asesinada en la sede de Palmira, recuerden ustedes, por un hombre que llegó disparando y después se suicidó. Desde el Valle del Cauca les contaré de la otra protesta, la protesta por el niño que está secuestrado por disidentes de las FARC, que es Lian, de 11 años. 6 de la mañana, 8 minutos, es un gusto saludarlos. Se están cumpliendo hoy 195 años de la separación de Ecuador de la Gran Colombia, que fue el paso clave ahora que el presidente vuelve a hablar de la reunificación de la Gran Colombia. Y hoy es el Día Mundial de los Entrenadores de Fútbol y hay cambios notables, producto de Ancelotti, que llega como seleccionador de Brasil. Bienvenido, lo más importante en esta mañana de martes. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Your Excellency, President Gustavo Petro, delegates of CELAC member states. El presidente de China, Xi Jinping, dio la bienvenida a Lula de Brasil, Petro de Colombia y Boric de Chile en el foro China-CELAC en Pekín, destacando la profundización de los lazos entre China y América Latina, mientras Estados Unidos y China buscan reducir su guerra comercial. El presidente Xi prometió nuevas líneas de crédito e instó a América Latina a unirse a China en la resistencia a los aranceles y la defensa del multilateralismo. En la apertura de la cumbre China-CELAC, el presidente Gustavo Petro propuso un diálogo entre civilizaciones y llamó a superar las ideologías que, según dijo, oscurecen la conciencia frente a crisis como el cambio climático. Hoy arranca aquí, en esta conferencia CELAC y China, con una promesa. Claro que desde la perspectiva china de la ruta de la seda, de la franja, se puede cruzar en sentido horizontal juntando dos océanos, Pacífico y Atlántico, y al juntarlos
el mundo europeo y africano con el mundo asiático, oriental, China y otros pueblos. Claro que sí. Desde China también planteó que América Latina sea vista como una región clave para la descarbonización económica y propuso una conexión interoceánica con Asia a través de infraestructura como la fibra óptica. Que la fibra óptica, y quiero aquí subrayarlo, porque la fibra óptica como infraestructura física va por debajo del mar, por la tierra, y entonces hay que pensar, si queremos algo concreto entre CELAC y China, en que fibras ópticas deberían llegar del Asia hacia América Latina y viceversa, y recorrer el Pacífico de América Latina y América. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, firmará este miércoles en China un acuerdo de intención para que Colombia se una a la iniciativa de la Ruta de la Seda. En Colombia no paran las reacciones. María Claudia Lacutir, presidenta de la Cámara Colombo-Americana de Comercio, AmCham. Es legítimo preguntarse cómo se va a resolver esa reciprocidad comercial con China, que hoy en día tiene un desbalance de 13.000 millones de dólares, mientras que exportamos a Estados Unidos 14.000 millones, más de 14.000 millones. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Es una provocación innecesaria con nuestro principal socio estratégico y comercial como son los Estados Unidos. El Senado definirá si le da visto bueno a la consulta popular del gobierno Petro, con la que buscan preguntar al país sobre los derechos laborales. Hasta el momento el Ejecutivo tiene los votos para su aprobación. Hay un total de 105 senadores y se necesita una mayoría simple, 53 votos para tomar una decisión, aprobar o no la consulta popular. El senador por la Alianza Verde, Ariel Ávila. Me parece perfecto que en una democracia representativa también la gente tenga derecho a participar directamente sobre algo, como en este caso los derechos laborales. La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. Y será responsabilidad exclusiva de su presidente si aquí llega a generarse algún manto de dudas sobre el mecanismo en la discusión de esta consulta popular. Y desde la oposición, el senador del Partido Conservador, Nicolás Echeverry. Lo único que están buscando es anticipar las elecciones del 2026, manipulando al electorado, polarizando más el país, y no hay una respuesta contundente para solucionar los problemas laborales de los colombianos. La directiva del Senado de la República, con 4 firmas de los 7 integrantes de la Comisión Accidental designada para estudiar la apelación del archivo de la reforma laboral, fue radicado el concepto que pide a la plenaria de la corporación negar dicha apelación. El senador Juan Pablo Gallo. No vamos a dejarnos engañar con este tipo de reformas, que es nada más ni nada menos que la cuota inicial de una reelección, tal y como lo anticipó el mismo señor presidente, como lo dijo su ministro de Interior Benedetti, y como lo ha dicho quien va a ser o funge como candidato, el señor Gustavo Bolívar. Para la senadora Angélica Lozano, aprobar la apelación y revivir la reforma laboral sería un camino para evitar el gasto en la consulta popular. Que en este caso puede ser el mejor camino para garantizar los derechos laborales de los colombianos por ley a mitad de año, en julio de este año, sin profundizar la polarización, ni la guerra, ni la división política, ni anticipar la campaña. Mientras la Corte Constitucional define si el escándalo de corrupción de gestión del riesgo vició el trámite de la reforma pensional, el gobierno finalmente firmó el decreto que la reglamenta y la pone en marcha desde el 1 de julio. Hay varias claridades que tiene este decreto. La más importante tal vez es que el pago de subsidios a los adultos mayores sin pensión depende de que existan recursos en el presupuesto nacional y de que ese pago sea consistente con las planeaciones fiscales que hace el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Minas y Energía anunció que se pondrá al día con el pago de los subsidios de energía y gas en los próximos días, como parte de un esfuerzo por aliviar la crisis financiera que enfrentan las empresas prestadoras del servicio. La deuda supera los 3,5 billones de pesos y corresponden a los subsidios destinados a los usuarios de estratos 1, 2 y 3. Víctor Paternina, director de energía del Ministerio de Minas. Y no va a ocurrir, no porque digamos sencillamente sea un formalismo por salirle paso o por mandar un mensaje de tranquilidad, no. Contamos con un sistema eléctrico
muy robusto desde lo técnico, pero también desde lo regulatorio. La magistrada Cristina Lombana radicó el documento de 19 páginas en el que explica su desacuerdo parcial con la medida de aseguramiento en contra de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle. Lombana dice, entre otras cosas, que es irregular valorar los interrogatorios de Olmedo López y Sneider Pinilla ante la Fiscalía y advierte que Pinilla no fue testigo de la entrega del dinero a Iván Name y asegura además que no se configura el delito de peculado porque los 4.000 millones salieron de acuerdo entre privados y no de dineros de gestión del riesgo. Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y principal testigo en el escándalo de corrupción, asegura que está dispuesto a ir a la Corte Constitucional y responder cualquier requerimiento sobre el trámite de la reforma pensional. Esto luego de que el alto tribunal pidiera información sobre ese debate en el Congreso para determinar si está relacionado con el robo del dinero de los carrotanques. Habla el abogado de Olmedo López, José Luis Moreno. Olmedo López se ha comprometido y está dispuesto a acudir a cualquier llamado que haga la justicia, entre ellos la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia. El gobierno nacional suspendió por 15 días el contrato de aporte con el Hogar Infantil Canadá, que está ubicado en la localidad de San Cristóbal, esto tras denuncias de presunto abuso sexual, pues la medida fue adoptada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como una acción preventiva mientras se adelantan las investigaciones. Es que la suspensión es temporal y podría levantarse si se comprueba que la situación fue superada. Y a partir del lunes 19 de mayo, los conductores que invadan sin justificación el carril preferencial de la carrera séptima en Bogotá serán sancionados con una multa de 601.400 pesos. El subsecretario de Movilidad de Bogotá, John González. Vamos a imponer órdenes de comparendo a quien invada el carril preferencial de nuestra carrera séptima a partir del 19 de mayo. Del 19 al 26 de mayo estaremos controlando mediante medios electrónicos de forma pedagógica. A partir del 26 de mayo estaremos haciendo órdenes de imposición de comparendo. Hoy Jamundí se levanta para pedir por la paz, por la libertad. Decenas de niños y habitantes de Jamundí se reunieron una vez más para alzar su voz en pro de la libertad del niño de 11 años secuestrado el pasado 3 de mayo. Un delegado del Comisionado de Paz se unió al proceso de liberación. La Gobernación del Valle mantiene la recompensa de hasta 200 millones de pesos. La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo. Manifestaron que el menor está en buenas condiciones de salud. Le manifestaron que hay una buena intención de poder hacer ese intercambio o entregar al menor. El general Carlos Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. El secuestro es con fin extorsivo. Inicialmente el secuestro iba dirigido al padrastro del menor. Diego Fernando Guzmán, director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali. Estamos ya a la espera de los pasos que se puedan ir dando para lograr un acompañamiento de orden humanitario, ¿no? Porque aquí es un tema humanitario, es que permitir que un niño pueda regresar al seno de su casa. Gérard Depardieu vient d'être reconnu coupable d'agression sexuelle sur la deuxième plaignante, Sarah. Gérard Depardieu, la estrella francesa del cine, protagonista entre otras obras de Cyrano de Bergerac o Green Card, ha sido condenado esta mañana a 18 meses de prisión en suspenso por agredir sexualmente a 2 mujeres durante la filmación de una película en el año 2021. El Tribunal Correccional de París también ha ordenado inscribir su nombre en el registro de delincuentes sexuales. Quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo. No me acosen con la entrevista al pedo. Se terminó mi ciclo hace rato. El expresidente José Pepe Mujica se encuentra atravesando la etapa terminal de un cáncer de esófago. Así lo confirmó su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, quien detalló que Mujica, de 89 años, permanece en Montevideo, donde recibe cuidados paliativos para aliviar el dolor y acompañarlo en esta última etapa de su vida. Atlético Bucaramanga será Colombia en la Copa Libertadores de América, por lo menos por hoy, pues se enfrenta en territorio brasileño a Fortaleza a partir de las 7:30 de la noche. A la importancia de este partido, pues si pierden quedarán eliminados, se refirió el director técnico Leonel Álvarez en rueda de prensa. Indudablemente lo que le han dicho los jugadores es la realidad, es el partido más importante que vamos a tener y así lo hemos tomado. Los muchachos están tranquilos. Además, el entrenador italiano Carlo Ancelotti fue oficializado como nuevo estratega de la selección de Brasil. A pesar de esto, dirigirá los partidos que le restan en Liga al Real Madrid ante Mallorca, Sevilla y Real Sociedad.
Estás escuchando Blue Radio.